El jefe de la mafia invitó a cenar a su secretaria empollona en broma. Ella llegó con un aspecto. En el mundo de Larkin Stevens, la crueldad era una moneda, y él la gastaba sin pensarlo 2 veces. Por eso, cuando invitó a su secretaria, esa mujer gris y aparentemente invisible, a la gala más sangrienta y peligrosa del año en el bajo mundo, todo era, en realidad, una broma. Una apuesta. Una forma de ver a la chica invisible tartamudear y romperse en 1000 pedazos frente a todos. Larkin esperaba un suéter mal cortado y un ataque de pánico. En cambio, ella cruzó esas puertas de bronce como una guerra que él estaba destinado a perder. Y la broma murió en su garganta. El sindicato Stevens no operaba desde un cuarto trasero lleno de humo. Operaba desde el piso 42 de un monolito de cristal y acero en el distrito financiero. Los pisos eran de mármol italiano pulido. El café venía de una pequeña finca en Colombia, aterrorizada por la sola idea de fallarle a Larkin. Y la violencia, esa violencia constante, estaba limpia, esterilizada, convertida en hojas de cálculo y reportes trimestrales. Penelope Woods manejaba esas hojas de cálculo. Era una maestra de lo mundano, una mujer que había convertido su propia invisibilidad en un arma. A sus 28 años, Penelope tenía esa clase de normalidad agresiva que hacía que la gente mirara a través de ella sin verla. Usaba pantalones color cemento mojado. Sus blusas, siempre de cuello alto, salían de tiendas departamentales que olían a lavanda y a derrota. Su cabello, un castaño ceniza sin personalidad, siempre estaba recogido en un broche severo que le daba un dolor de cabeza permanente. Y a Penelope le gustaba ese dolor. La mantenía centrada. La mantenía despierta. Ella sabía exactamente para quién trabajaba. No procesas facturas de compras masivas de cal industrial y plástico para cubrir el suelo sin entender lo que está pasando. Pero los beneficios médicos eran extraordinarios. Su plan de retiro tenía un aporte del 7%. Y resulta que la mafia, contra todo pronóstico, se tomaba muy en serio el acoso laboral. A un hombre que le silbó en la sala de descanso durante su segunda semana lo transfirieron al departamento de manejo de desechos y nunca más se le volvió a ver. Penelope sobrevivía siendo mueble. Era la lámpara del escritorio. Era la engrapadora. Todos los días, a las 8:15 en punto, le entregaba a Larkin Stevens su café negro, ignoraba las manchas ocasionales de óxido seco en sus costosos puños de camisa, y se retiraba a su cubículo a cuadrar libros que, con frecuencia, escondían extorsión. Larkin Stevens era un hombre hecho enteramente de aristas afiladas. Había heredado el sindicato de su padre 3 años atrás, y había tomado una organización brutal y desordenada para convertirla en una máquina corporativa. Tenía 32 años, cabello oscuro cortado con crueldad y ojos del color de un océano de invierno. Larkin no sonreía. Calculaba. Y últimamente, Larkin estaba profundamente aburrido. El aburrimiento en un hombre como Larkin era peligroso. Se manifestaba en un tic en la mandíbula, en una tendencia a detenerse demasiado tiempo en los defectos microscópicos de sus subordinados. Es un robot, Larkin. Te lo digo, la abres y le caen cables por dentro. Thomas Dixon, primo de Larkin y su segundo al mando, estaba recostado contra el escritorio de roble macizo, agitando un líquido ámbar en un vaso de cristal. Thomas era todo lo que Larkin no era, ruidoso, imprudente, y profundamente entretenido por su propia crueldad. Larkin no levantó la vista de su tableta. Es eficiente. Es un fantasma con zapatos ortopédicos, corrigió Thomas, dando un sorbo lento. Miró a través del cristal de la oficina hacia donde Penelope estaba sentada, tecleando con fuerza, la postura completamente encorvada. Apuesto a que nunca ha tomado un trago en su vida. Apuesto a que duerme dentro de un archivero. Nunca la he visto reaccionar a nada. A Jimmy le dispararon en el lobby el mes pasado y ella simplemente pasó por encima de la sangre y preguntó si los ascensores seguían funcionando. Tenía una declaración trimestral de impuestos que entregar esa mañana, murmuró Larkin, sin ninguna inflexión en la voz. Vamos, Larkin. ¿Dónde quedó tu sentido del humor? Thomas se separó del escritorio, los ojos brillando con malicia. La gala del solsticio es el viernes. Van a estar todos los peces gordos de las 5 familias. Llévala. Larkin finalmente dejó de deslizar el dedo por la pantalla. Levantó la vista, clavando sus ojos pálidos en su primo. ¿Llevar a mi secretaria a la gala del solsticio? Sí. Thomas sonrió, mostrando los dientes. Dile que es un evento corporativo obligatorio. Dile que se vista elegante. Y verás cómo llega con un traje de tweed y zapatos planos,
La vergüenza de la familia Stibbs entrando con una bibliotecaria del brazo. Solo las caras que van a poner van a valer la pena. Y verla tratar de sostener una conversación con Víctor, el de la brava. Seguro intenta ofrecerle una hoja de cálculo. Es una broma perfecta. Larkin volvió a mirar a través del cristal. Penélope entrecerraba los ojos frente a su monitor, mordisqueando distraídamente la punta de un lapicero barato. Se veía completamente fuera de lugar en aquel ambiente pulido y depredador del piso 42. Se veía suave, apagada, absolutamente quebradiza. Una chispa cruel y ociosa de diversión se encendió en el pecho de Larkin. Era una idea terrible. Era mezquina. Estaba por debajo de él. Si llora, dijo Larkin en voz baja, tú limpias el desastre. Trato hecho, Thomas se rió. 10 minutos después, Larkin abrió la puerta de cristal. El zumbido ambiental del piso murió al instante, como siempre pasaba cuando él salía de su oficina. Caminó hasta el escritorio de Penélope. Ella no levantó la vista hasta que él tocó con un nudillo la superficie del laminado. Señor Stibbs, dijo Penélope, la voz plana, profesional. Las cuentas en el extranjero ya están conciliadas. La discrepancia fue un error de redondeo en la sucursal de las Caimán. Bien, dijo Larkin. Estudió su rostro. Sin maquillaje. Una leve mancha de tinta en el pómulo izquierdo. Ojos color té débil. Libera tu agenda del viernes en la noche. Penélope parpadeó. ¿Viernes en la noche, después de las 6? ¿Las 8? ¿Hay alguna auditoría de emergencia? Alcanzó su agenda, un mamotreto maltratado y lleno de colores. Es una cena, dijo Larkin, observándola con cuidado, esperando una reacción. La gala del solsticio, en el Hotel Continental. Es obligatoria para el personal directivo. Era mentira. Penélope no era personal directivo. Era una administrativa. La mano de ella se detuvo sobre la agenda. Levantó la vista hacia él. Y por una fracción de segundo, Larkin vio algo afilado cruzar esos ojos color café apagado. Algo que se parecía, de manera inquietante, a la comprensión total. Pero luego desapareció, enterrado bajo toda una vida de obediencia practicada. Entiendo, dijo ella. Ponte algo elegante, añadió Larkin, y las palabras se sintieron sorprendentemente pesadas en su lengua. Es un evento formal. Por supuesto, señor Stibbs, respondió ella, su tono perfectamente parejo. ¿Necesita que lleve los archivos de proyección del tercer trimestre, o esto es estrictamente un evento de relaciones públicas? Solo trae contigo, señorita Woods. Larkin se dio la vuelta y se alejó, sintiendo un giro repentino e inexplicable de culpa en el estómago. Lo empujó hacia abajo. Era solo una cena. Un poco de diversión inofensiva. Los leones jugando con el ratón antes de la matanza. Penélope no lloró cuando llegó a casa. Cerró con seguro la puerta de su pequeño apartamento en un cuarto piso sin ascensor, se quitó los zapatos cómodos de una patada, y se quedó mirando la pintura descascarada del techo. No era tonta. No sobrevives 3 años en el epicentro de un sindicato de crimen organizado siendo ingenua. Sabía exactamente que era la gala del solsticio. Ella misma manejaba el presupuesto del catering. Conocía la lista de invitados. Era un nido de víboras, asesinos, extorsionistas y sociópatas en trajes hechos a la medida. Y sabía exactamente por qué Larkin Stibbs la había invitado. Había visto a Thomas Dixon mirándola a través del cristal. Había visto las sonrisas burlonas. Ellos la veían como un chiste. La secretaria invisible y patética, arrastrada a la luz brillante y ensangrentada de su mundo solo para verla encogerse. Querían verla achicarse. Querían reírse mientras bebían champán, mirándola parada en un rincón, aferrada a una cartera barata, ahogándose en su propia insuficiencia. Penélope entró a su pequeño baño y se miró bajo la luz fluorescente. Se veía cansada. Se veía exactamente como una mujer ahogada en $90,000 de deuda estudiantil, trabajando en un empleo que amenazaba de forma rutinaria su alma inmortal solo para mantener las luces encendidas. Se veía como un blanco. Esta vez no, le susurró al espejo. Estaba agotada de encogerse. Estaba cansada, increíblemente cansada, de doblarse en cuadraditos pequeños e inadvertibles para que los hombres ruidosos y peligrosos no la miraran 2 veces. Ellos querían un chiste. Bien. Pero Penélope era quien cuadraba sus libros. Ella conocía los márgenes. Sabía calcular un retorno de inversión. Caminó hasta su laptop, la abrió,
e ingresó a su cuenta de ahorros. $6,000. Su fondo de emergencia. 6 meses de seguridad si el sindicato alguna vez caía o ella terminaba en medio de un fuego cruzado. Transfirió 5,000 a su cuenta corriente. La tarde siguiente, después del trabajo, Penélope no volvió a su apartamento. Tomó un taxi hasta la Quinta Avenida. Entró a una boutique con guardia de seguridad en la puerta y ropa sin etiquetas de precio. La vendedora, una mujer severa con un peinado arquitectónico, miró los pantalones grises de Penélope y abrió la boca, probablemente para dirigirla hacia la tienda departamental de la esquina. «Necesito un vestido», dijo Penélope, cortándola en seco. Su voz había perdido toda la timidez de oficina. Era plana, dura y completamente inflexible. «Tengo un presupuesto de $4,000. Tiene que llegar al piso. Tiene que ser negro. Y tiene que verse como si pudiera cortarle el cuello a un hombre». La vendedora hizo una pausa. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por su rostro. «Por aquí», dijo. La transformación no fue un cuento de hadas. No hubo pájaros cantores ni calabazas mágicas. Fue el ensamblaje frío y calculado de una armadura. El vestido que encontraron era una obra maestra de ingeniería estructural y seda oscura. No brillaba. Absorbía la luz. Era sin espalda, con un escote peligrosamente bajo, sostenido por delicadas cadenas de metal en lugar de tirantes. El frente era un cuello severo y elegante que caía sobre las clavículas. Sofisticado, pero implacable. Le quedaba como una segunda piel, revelando curvas que ella había pasado la última década escondiendo agresivamente bajo lana y poliéster. Compró zapatos que eran menos calzado y más armas, tacones de aguja con punta de acero real. Compró una cartera que parecía un pedazo afilado de obsidiana. Para el viernes en la tarde, había tomado medio día libre. Se sentó en la silla de un salón y dejó que una desconocida le lavara el gris de la vida. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó la estilista, pasando los dedos por el cabello castaño ratón de Penélope. «Lo quiero oscuro», dijo Penélope. «Color espresso. Y cortalo en un bob afilado». Vio caer al suelo pedazos de su camuflaje. El castaño ceniza dio paso a un negro brillante y profundo que hacía que su piel pálida luciera luminosa en lugar de enferma. El corte recto enmarcaba su mandíbula, resaltando una estructura ósea que ella misma había olvidado que tenía. Cuando llegó el momento del maquillaje, no pidió algo natural. No pidió verse bonita. Pidió guerra, labios rojos sangre profundo, ojos delineados con carbón ahumado. Cuando finalmente se puso de pie y se miró en el espejo de cuerpo completo, se le cortó la respiración. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Era peligrosa. Se veía como el tipo de mujer que no llevaba las cuentas de la mafia, sino como el tipo de mujer que era dueña de la mafia. Se deslizó las cadenas frías y pesadas del vestido sobre los hombros. Se puso los zapatos con punta de acero. Tomó la cartera de obsidiana. No se sentía como una secretaria. Se sentía como un arma cargada. «Vamos a escuchar el chiste», murmuró al cuarto vacío. El salón de baile del Hotel Continental olía a orquídeas, bourbon caro y una malicia apenas disimulada. Las lámparas de cristal bañaban de un cálido resplandor dorado el mar de smokines a medida y vestidos de diseñador. Un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi en una esquina, esforzándose por ignorar el hecho de que al menos la mitad de los hombres en la sala estaban planeando activamente asesinar a la otra mitad. Larkin estaba junto a la barra central, un vaso de whisky sostenido con soltura. Estaba en su elemento, asintiendo a los subjefes, aceptando los saludos aterrorizados y respetuosos de asociados menores. Y sin embargo, había un nudo de tensión en la base de su cuello. No dejaba de mirar su reloj. Las 8:15. Ella se había retrasado. Penélope Woods jamás llegaba tarde. En 3 años, nunca había pasado ni un minuto de las 8 de la mañana. «Se rajó», dijo Thomas, apareciendo al lado de Larkin, con aire de suficiencia. Se sacó una pelusa imaginaria de la solapa de terciopelo. «Te dije que seguramente». Llegó al lobby, vio a un tipo con el bulto de una pistola bajo el saco, y salió corriendo llorando de vuelta a sus gatos. «¿No tiene gatos?», dijo Larkin, mecánicamente. «Lo que sea. El punto es que tu pequeño fantasma de mascota no pudo con la presión. Honestamente, es lo mejor. Tenerla ahí parada, con cara de maestra suplente, hubiera matado el ambiente». Larkin no respondió. Se quedó mirando el líquido ámbar en su vaso. Sintió una sensación pesada y fea instalándose en su estómago. No era decepción.
Era vergüenza. Había humillado a una civil. Había usado su poder para avergonzar a una mujer que no había hecho otra cosa que mantener su imperio en orden. Era una jugada torpe, arrogante. Lo hacía sentirse demasiado parecido a su padre. Voy por otro trago, murmuró Larkin, alejándose de Thomas. Como quieras, Thomas se rió. Voy a buscar a los de la Brava. A ver si quieren apostar cuánto te va a tomar despedirla el lunes. Larkin dio un paso hacia el barman, y entonces el salón cambió. No fue un silencio repentino. Fue un cambio físico en la atmósfera, como la caída de presión antes de una tormenta violenta. El murmullo bajo de las conversaciones flaqueó. El cuarteto de cuerdas perdió el compás, el arco raspando bruscamente contra las cuerdas antes de recuperarse. Las cabezas comenzaron a girarse, una por una, hacia las grandes puertas de bronce en la entrada del salón. Larkin se detuvo. Los vellos de sus brazos se erizaron. Era instinto de depredador. La atención colectiva de 100 hombres peligrosos acababa de fijarse en un solo punto del espacio. Se giró lentamente, esperando ver a un jefe rival, o tal vez una redada policial. La vio a ella. Durante 3 segundos completos, el cerebro de Larkin Stibs fue completamente incapaz de procesar la información visual que le llegaba. Ella estaba de pie en lo alto de la breve escalinata que descendía hacia el salón. La luz de los candelabros se reflejaba en las cadenas de metal que mordían sus hombros de porcelana desnuda. La seda negra caía sobre su cuerpo como noche líquida, ciñendo una cintura que él nunca supo que ella tenía, y se acumulaba alrededor de los tacones con punta de acero que golpeaban los escalones de mármol con la cadencia rítmica y aterradora de un metrónomo. Su cabello oscuro era un casco brillante y afilado que enmarcaba un rostro tallado en hielo. Sus labios eran un tajo rojo violencia. Había hombres mirándola fijamente. Hombres que traficaban rutinariamente con vidas humanas. Hombres que compraban y vendían belleza como si fuera alambre de cobre, y que ahora estaban completamente inmovilizados. Ella no se veía bonita. Se veía ruinosa. Thomas, parado a 3 metros de distancia, dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos contra el piso de mármol. Larkin no podía respirar. Sentía los pulmones apretados en hierro. Cada gota de sangre en su cuerpo pareció correr de golpe hacia su cabeza, dejando sus extremidades frías y entumecidas. Esta era Penélope. La mujer que le traía el café. La mujer que preguntaba sobre el deducible del plan dental corporativo. Ella llegó al final de la escalera. No dudó. No miró sus propios pies. Miró directamente a través del salón, sus ojos oscuros y fuertemente delineados barriendo a la multitud con absoluto desdén, hasta que se posaron sobre Larkin. Él sintió el impacto de esa mirada en los dientes. Empezó a caminar hacia él. La multitud se abrió. Literalmente se abrió. Asesinos endurecidos se apartaron, dándole un espacio amplio, sintiendo por instinto que ella no era presa. El puño de Larkin se cerró alrededor del vaso de whisky hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No podía moverse. Se sentía clavado al piso. El chiste cruel que él y Thomas habían construido se estaba disolviendo rápidamente, reemplazado por una realidad eléctrica y aterradora. Ella se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que él pudiera olerla. No olía a lavanda de tienda departamental. Olía a ozono, a fósforo recién encendido. Señor Stibs, dijo Penélope. Su voz era la misma, calmada, precisa, pero enmarcada por los labios rojos y la luz dura, sonaba como una amenaza. Larkin abrió la boca. Su mente, normalmente una trampa de acero hecha de tácticas y retórica, estaba completamente en blanco. «Llegas tarde», logró decir. Fue una respuesta estúpida, débil, y se odió a sí mismo en el instante en que las palabras salieron de su boca. Penélope no se inmutó. Levantó ligeramente la barbilla, sus ojos oscuros clavándolo contra la pared detrás de él. «Usted no especificó una hora, señor Stibs», respondió con suavidad. Recorrió el salón con la mirada, tomando en cuenta los rostros mirándola, la multitud paralizada, y luego volvió a mirarlo a él. Una sonrisa lenta, terriblemente fría, curvó las esquinas de sus labios rojos. Asumí que quería que hiciera una entrada. ¿Esto cumple con los requisitos corporativos? Larkin la miró fijamente. El aire entre ellos se sentía denso, cargado de una gravedad repentina y violenta. Él había invitado a un ratón a un matadero para verlo morir. Se dio cuenta, con un frío destello de adrenalina, de que sin querer había invitado a una loba. Lo supera,
murmuró Larkin, su voz cayendo una octava, completamente fuera de su control. Excelente, dijo Penélope. Cambió el peso de su cuerpo, la seda deslizándose suavemente sobre su cadera. Ahora, ¿cuál de estos caballeros es el contacto de las cuentas en las Caimán? Tengo algunas preguntas sobre sus gastos operativos recientes. Ella no estaba ahí para sobrevivir al chiste. Estaba ahí para adueñarse de él. Larkin miró a esta mujer, a esta desconocida que había estado escondida a plena vista en su oficina durante 3 años, y por primera vez en una década, la vergüenza de la familia Steve sintió miedo genuino y sin adulterar. Y justo detrás, un hambre desesperada y consumidora. Larkin no sabía qué hacer con sus manos. Para un hombre que regularmente ordenaba el desmantelamiento de organizaciones rivales antes de tomarse su expreso matutino, la repentina pérdida de función motriz básica resultaba alarmante. Finalmente, se metió las manos en los bolsillos del pantalón, una postura defensiva y tensa, mientras caía en el paso a un lado de Penélope. Ella no esperó a que él la guiara. Cortó a través del salón como un cuchillo por tejido blando. Los hombres que horas antes se habían burlado de su existencia ahora se apretaban contra las mesas altas para dejarla pasar. Miraban la línea severa de su corte bob, la extensión pálida de su espalda, y la afilada y costosa cartera que ella sostenía como un ladrillo. Langdon, dijo Penélope en voz baja, sin mirar a Larkin mientras caminaban. Arthur Langdon. Él maneja las rutas a través de las empresas fachada de Gran Caimán, ¿correcto? Sí, dijo Larkin. Su voz sonaba delgada a sus propios oídos. Se aclaró la garganta. Está parado junto a la escultura de hielo. Traje gris. Sudando. Debería estar sudando, murmuró Penélope. Arthur Langdon era un hombre nervioso y sudoroso que desviaba una fracción insignificante de los fondos lavados del sindicato. Era una cantidad tan pequeña que Larkin ni siquiera se había molestado en matarlo por ello. Encontrar un banquero de confianza en el extranjero era tedioso, y un poco de robo era el costo de hacer negocios. Langdon los vio acercarse. Sus ojos saltaron de la expresión oscura e ilegible de Larkin hacia la aterradora mujer que caminaba a su lado. Apretó su copa de martini con los nudillos blancos. Arthur, dijo Larkin, con tono plano. Señor Stevens, chilló Langdon. Miró a Penélope. Trató de tragar saliva, pero su garganta parecía haberse cerrado. ¿Y, su acompañante? Penélope Woods, se presentó ella. No extendió la mano. Simplemente se detuvo a 1 metro de él, dejando que el silencio se extendiera hasta convertirse en un peso físico. Un placer, señorita Woods, mintió Langdon. Señor Langdon, comenzó Penélope, su voz el equivalente auditivo de un bisturí. Estaba revisando los protocolos de enrutamiento del tercer trimestre, específicamente los retrasos en las transferencias entre la empresa fachada en Nassau y la cuenta principal en Georgetown. Hay un rezago constante de 48 horas. Un rezago que, dadas las tasas de interés actuales para depósitos a corto plazo, genera un rendimiento bastante específico. Langdon dejó de respirar. El color desapareció de su rostro, dejando su piel del color de la avena vieja. Larkin lo observaba. Luego, lentamente, giró la cabeza para mirar a su secretaria. Yo no sé de qué me habla, tartamudeó Langdon, mirando a Larkin con ojos suplicantes. Las transferencias internacionales toman tiempo. Cumplimiento bancario. El cumplimiento bancario es automático, interrumpió Penélope con suavidad. Revisé los algoritmos en los registros de la red Swift. El retraso no es sistémico. Es manual. Alguien está reteniendo los fondos en una cuenta intermediaria de alto rendimiento durante exactamente 2 días, antes de transferirnos el capital. Se están quedando con los intereses. Tomó un sorbo lento y calculado de una copa de agua con gas que había tomado de una bandeja al pasar. Dejó que el silencio se prolongara, pesado y sofocante. A lo largo de 3 años, continuó Penélope, sus ojos oscuros completamente desprovistos de piedad, ese interés robado se ha capitalizado. Suma aproximadamente $412,000. Más o menos, según las fluctuaciones del tipo de cambio. La copa de martini de Langdon se resbaló de sus dedos. Cayó al suelo alfombrado con un golpe sordo, la ginebra empapando la lana costosa. Larkin sintió un escalofrío frío y afilado recorrerle la columna. Sabía que Langdon robaba. Había calculado tal vez 50,000 al año. No se había dado cuenta de que la rata estaba robando más de 100,000, ni de cómo exactamente lo estaba haciendo.
Larkin, te lo juro, tartamudeó Langdon, dando un paso atrás. Ella se lo está inventando. ¿Quién es esta? ¿Una auditora? Es mi secretaria, dijo Larkin con suavidad. Una sonrisa lenta y peligrosa finalmente cruzó su rostro. Era la primera vez que sonreía en toda la semana. Y ella cuadra mis libros. Thomas Dixon apareció entre la multitud, una copa fresca de champán en la mano, con el rostro enrojecido e irritado por el repentino cambio en el centro de gravedad del salón. Se metió en el círculo, mirando a Penélope de arriba abajo con una mezcla de hostilidad y hambre evidente. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Thomas. Le lanzó una mueca de desprecio a Penélope. Bonito disfraz, Gus. ¿Lo rentaste por hora? Era un intento tosco y estúpido de reafirmar el dominio, de devolverla a su caja. Penélope no parpadeó. Giró lentamente la cabeza para mirar a Thomas. Señor Dixon, dijo, su voz cayendo a un murmullo conversacional que, de alguna manera, se escuchaba por encima del cuarteto de cuerdas. Noté que el presupuesto de catering para las reuniones semanales de su sector aumentó un 40% este trimestre. Las facturas indican que usted ordena wagyu importado para 15 hombres cada martes. Y sin embargo, el proveedor de carne que usa es propiedad de su cuñado. Thomas se congeló, la boca entreabierta. Si va a desfalcar a su propio primo, dijo Penélope, inclinándose apenas una fracción de centímetro, el aroma a ozono y hierro envolviéndolo, le sugiero que no lo haga a través de un rastro de papel hecho de filetes. Es poco inspirado, y me insulta la inteligencia cuando tengo que archivarlo. Se volvió hacia un Arthur Langdon que hiperventilaba. Haga que transfieran los $412,000 faltantes a la cuenta operativa principal antes de las 9 de la mañana del lunes, señor Langdon. O el señor Stevens dejará de delegarme a mí, y empezará a delegar en los hombres que están junto a las salidas. No esperó respuesta. Se dio la vuelta sobre su tacón de acero y caminó hacia las puertas de la terraza. Larkin la vio alejarse. Miró a Langdon, que se sujetaba el pecho, y luego a Thomas, que parecía haber sido atropellado por un camión de cemento. Lunes a las 9, repitió Larkin a Langdon. Dejó a su subjefe y a su banquero corrupto ahogándose en su propio pánico, y siguió a su secretaria hacia el frío exterior. El aire de la terraza era cortante, atravesando la delgada seda del vestido de Penélope en cuanto salió. Caminó hasta la pesada balaustrada de piedra, aferrándose al granito frío con ambas manos. Debajo de ella, la ciudad era una cuadrícula de luces doradas y rojas, moviéndose y respirando en la oscuridad. Su corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Le temblaban las manos violentamente. Presionó la frente contra la piedra fría, obligándose a respirar lenta y deliberadamente. Lo había logrado. Había encendido la mecha. Pero la adrenalina se retiraba ahora, dejando atrás una realidad fría y aterradora. Acababa de humillar públicamente a un subjefe y de amenazar a un banquero del cártel. Se había pintado un blanco de neón gigante en la espalda. La pesada puerta de cristal se abrió y cerró con un clic. Pasos pesados y medidos cruzaron el concreto. Ella no se dio la vuelta. Conocía la cadencia de sus pasos. Larkin se detuvo a su lado. No habló de inmediato. Sacó una pitillera de plata de su bolsillo interior, extrajo un cigarrillo y lo encendió. El destello del encendedor iluminó su perfil afilado, el cansancio pesado alrededor de sus ojos, la línea brutal de su mandíbula. Cerró el encendedor de golpe y exhaló una nube de humo gris hacia el aire helado. «¿Estás temblando?», dijo. Su voz no era el tono plano y muerto que usaba en la oficina. Era baja, áspera. «Están a 1 grado bajo cero, señor Stevens», respondió ella, manteniendo la mirada fija en el tráfico de abajo. Larkin se quitó el saco. Era una pieza hecha a la medida, lana pesada y forro de seda. Se acercó y lo puso sobre los hombros desnudos de ella. El saco estaba caliente. Olía a cedro, tabaco y al mundo violento y costoso que él habitaba. Penélope se puso rígida, pero no se apartó. Se ajustó las solapas con más fuerza sobre el pecho. 3 años, dijo Larkin, apoyando los antebrazos en la balaustrada, mirando hacia el horizonte. Llevas 3 años sentada afuera de mi oficina, usando lana gris, disculpándote cuando la fotocopiadora se atasca. Actuando como si un ruido fuerte pudiera matarte. Un ruido fuerte en el piso 42 generalmente involucra una bala de punta hueca, señaló Penélope secamente. Encogerse es un mecanismo de supervivencia lógico. Larkin giró la cabeza para mirarla.
La luz dura de la terraza proyectaba sombras profundas bajo sus pómulos. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Por qué esconderte? Tienes una mente como una trampa de acero. Acabas de destripar a Langdon en 60 segundos. Podrías haber estado dirigiendo toda la división de contabilidad. Te habría pagado el triple. Penélope finalmente se giró para mirarlo de frente. La ira que había estado reprimiendo durante años estalló, quemando el miedo residual. No me habría pagado el triple, dijo, su voz endurecida. Me habría notado. Larkin frunció el ceño, una leve arruga formándose entre sus cejas. Mire este salón, dijo Penélope, señalando ciegamente hacia atrás, hacia las puertas de cristal del salón de baile. Mire a los hombres ahí adentro. Mire a Thomas. Mírese usted mismo. Dirige una máquina construida sobre violencia, paranoia y ego. ¿Sabe qué les pasa a las mujeres que destacan en este mundo? ¿A las mujeres que demuestran ser inteligentes, o competentes, o peligrosas? Larkin guardó silencio, la ceniza de su cigarrillo consumiéndose. Se convierten en amenazas, respondió Penélope su propia pregunta. O se convierten en propiedad. Se convierten en el blanco de hombres como su primo, que resienten que los supere en astucia a alguien a quien consideraban un mueble. Tengo $90,000 en deuda estudiantil, señor Styx. Mi madre está en un centro de cuidado para personas con demencia que cuesta $6,000 al mes. Necesitaba el salario. Necesitaba los beneficios médicos. No necesitaba demostrar nada. Se alejó de la balaustrada, girándose completamente hacia él. El saco, demasiado grande, la envolvía por completo, pero ella se veía 10 veces más grande de lo que jamás se había visto en su cubículo. Así que usé los pantalones grises, continuó, la voz temblando entre la rabia y el agotamiento. Usé el broche en el cabello. Me borré el maquillaje y clavé la mirada en el piso. Y dejé que Thomas me llamara fantasma, porque ser invisible era la única forma de estar segura en un edificio lleno de depredadores. Larkin sintió un nudo apretado y doloroso formarse en su pecho. Era una sensación extraña. Le tomó un largo momento identificarla como vergüenza. Él había pensado que era un buen jefe. Mantenía la violencia fuera de las oficinas corporativas. Pagaba bien. Pero había sido completamente ciego a la realidad del ecosistema que gobernaba. Había dejado que Thomas se burlara. Y peor aún, la había traído esa noche solo como un chiste, tratando de arrancarle la armadura únicamente para aliviar su propio aburrimiento. ¿Y esta noche?, preguntó Larkin, la voz baja. ¿Por qué dejar caer la máscara esta noche? Penélope soltó una risa dura, sin humor. Porque usted me arrastró bajo los reflectores. Sabía por qué me invitó. Escuché a Thomas. Conocía el chiste. Dio un paso más cerca de él. Levantó la barbilla para sostenerle la mirada, sus ojos completamente inquebrantables. Si esta noche hubiera entrado con mi suéter viejo, dijo en voz baja, usted se habría reído. Thomas se habría reído. Yo habría seguido siendo un chiste, pero un chiste humillado. La invisibilidad ya no iba a funcionar. Usted forzó mi mano. Si me iban a empujar al nido de serpientes, me iba a asegurar de que las serpientes supieran que yo tenía colmillos. Larkin la miró fijamente. La ira en sus ojos era magnífica. Era cruda, real, y absolutamente justificada. Ella había jugado el juego a la perfección durante 3 años, y él había volteado el tablero por capricho. Dejó caer el cigarrillo sobre el concreto y lo aplastó con el tacón de su zapato Oxford. Esta noche te hiciste enemigo de Thomas, dijo Larkin, exponiendo un hecho logístico. Es rencoroso. Guarda las ofensas. Soy consciente de que Langdon probablemente entre en pánico e intente huir, añadió Larkin. Se resolverá antes del lunes, dijo Larkin, pero deja un vacío en las rutas del extranjero. Puedo redirigir las cuentas de Nassau a través de una nueva fachada en Belice, dijo Penélope de inmediato, sin perder ritmo. Eso reducirá el tiempo de transferencia a 12 horas y dejará el rastro digital más limpio de lo que Langdon jamás lo logró. Larkin soltó un respiro lento. Un pesado silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el aullido distante de una sirena de policía en las calles de abajo. La dinámica entre ellos se había fracturado de manera irreversible. La lámpara de escritorio acababa de conectarse a la red eléctrica principal de toda la ciudad. El lunes por la mañana, dijo Larkin, su voz cayendo a un registro bajo y peligroso, no te pones los pantalones grises. Penélope apretó el agarre sobre el saco.
¿Me está despidiendo, señor Stiggs? No, dijo Larkin. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos hasta que pudo volver a oler el ozono. Miró hacia abajo, hacia el rojo intenso de sus labios, la aguda inteligencia en sus ojos, la ira aterradora y hermosa que irradiaba de su piel. Te estoy ascendiendo. No esperó a que ella lo procesara. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia las puertas de cristal del salón, el aire frío golpeándolo, tonificante y afilado. Tenía un banquero de cártel que cazar, un subjefe que amordazar, y una nueva realidad que construir. El chiste había terminado. El lunes por la mañana llegó con el frío gris típico de noviembre en la ciudad. El piso 42 zumbaba con su eficiencia depredadora habitual. Los teclados repiqueteaban. Las máquinas de espresso siseaban. Hombres de traje oscuro se movían con el propósito silencioso y apresurado de quienes saben que el fracaso no es motivo de despido, sino motivo de muerte. A las 8:15 en punto, las puertas del elevador sonaron y se abrieron. Penelope Woods puso un pie en el piso. No llevaba lana gris. Llevaba un traje de raya diplomática, color carbón, hecho a la medida, que se ajustaba a sus hombros y se abría perfectamente en los tobillos. El broche de plástico barato había desaparecido. Su cabello oscuro caía en una línea afilada y recta que enmarcaba su mandíbula. Llevaba zapatillas de tacón negro que resonaban con fuerza contra el mármol italiano, sin punta de acero, pero cargando exactamente la misma amenaza. Su labial era un ciruela discreto y apropiado para la oficina, pero sus ojos estaban delineados en un negro afilado e implacable. El silencio que se extendió por el piso no fue inmediato. Fue una ola. Comenzó en la recepción, donde la asistente administrativa dejó de teclear, la mandíbula caída. Se extendió por toda la sala de trabajo. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Los ojos siguieron el avance de Penelope mientras ella pasaba de largo por el grupo administrativo. Caminó directo hacia la suite ejecutiva. Específicamente, caminó hacia la oficina de la esquina, adyacente a la de Larkin, un espacio que había permanecido vacío desde que la antigua directora financiera fue acusada formalmente. Poco después, desapareció, hace 3 años. La pesada puerta de cristal estaba abierta. Su nombre ya estaba grabado en una placa de acero cepillado montada en la pared. Penelope Woods, directora de operaciones financieras. Entró. La oficina era amplia, con paredes de cristal que daban al puerto. Un enorme escritorio de caoba dominaba el centro. Sobre él, 2 monitores curvos, una línea telefónica encriptada de última generación, y una sola taza de café negro, todavía humeante. Penelope dejó su maletín de piel sobre el escritorio. Miró el café. No tuvo que preguntar quién lo había puesto ahí. Ahora lo prefiero con un chorrito de leche de avena, dijo al cuarto vacío. Anotado. Larkin salió del corredor privado que conectaba ambas oficinas. Llevaba un traje azul marino, sin corbata, los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Se veía descansado, lo cual era mentira. No había dormido desde el viernes. Había pasado el fin de semana desmantelando la vida de Arthur Langdon, incautando sus bienes, y asegurándose de que el aterrorizado banquero fuera puesto en un vuelo permanente y sin regreso hacia un país sin tratado de extradición. Larkin se recostó contra el marco de la puerta, observándola. La estudiaba con una intensidad que le erizaba el vello a Penelope. ¿El escritorio es satisfactorio?, preguntó él. Es escandaloso, dijo Penelope, pasando una mano por la madera pulida. Pero soportará los libros del extranjero. Langdon ya no está, dijo Larkin. Caminó hacia el interior de la oficina, cerrando la distancia entre ellos. El vacío en el enrutamiento sigue abierto. Tenemos 48 horas antes de que las cuentas de retención en Nassau disparen una auditoría automática de la Junta Fachada. Se lo dije el viernes, respondió Penelope, jalando su silla y sentándose. Encendió los monitores. Puedo redirigir a través de Belice. Solo necesito los códigos de autorización y su firma digital para saltarme los protocolos secundarios. ¿Los tienes?, dijo Larkin. Sacó una memoria USB plateada de su bolsillo y la lanzó sobre el escritorio de ella. Chocó contra la madera. Todo está ahí. Tienes control total del sistema. Penelope miró la memoria. Era la llave digital de todo el tesoro del sindicato Stiggs. Miles de millones de dólares en fondos lavados, redes de extorsión, y propiedades inmobiliarias legítimas. Él se la estaba entregando a una mujer a la que, 72 horas atrás, creía una secretaria invisible. Me está confiando el tesoro,
dijo ella, su voz plana, disimulando un repentino pico de adrenalina. Estoy confiando en que seas exactamente quien me demostraste ser el viernes por la noche, corrigió Larkin. Una mujer que entiende los márgenes mejor que nadie en este edificio. Antes de que ella pudiera responder, la pesada puerta de cristal de su oficina se abrió de golpe con fuerza suficiente como para agrietar las bisagras. Thomas Dixon irrumpió. Su rostro estaba enrojecido, de un rojo violento y oscuro. No miró a Penelope. Marchó directo hacia Larkin. ¿Qué demonios es esto?, exigió Thomas, gesticulando salvajemente por toda la oficina. Ella se lleva la oficina de la esquina. Ella se lleva el título de directora. Es una mecanógrafa con delirios de grandeza, Larkin. Estás haciendo una burla de la cadena de mando. Larkin no se movió. No parpadeó. El cambio en su comportamiento fue absoluto. El hombre callado e intenso que acababa de entregar su imperio financiero desapareció, reemplazado al instante por la vergüenza de la familia Styx. Thomas, dijo Larkin, la voz cayendo a un susurro aterradoramente calmado. Baja la voz. Thomas ignoró la advertencia. Volcó su veneno sobre Penelope, golpeando las manos planas contra su escritorio de caoba. ¿Crees que porque te maquillaste y jugaste a disfrazarte en una gala de repente eres una mafiosa? Eres una civil. No sabes cómo funciona este mundo. En el momento en que las cosas se pongan sangrientas, te vas a quebrar. Penelope no se inmutó. Lentamente, entrelazó las manos sobre la memoria USB plateada. Miró hacia arriba, hacia Thomas, su expresión completamente vacía de emoción. Señor Dixon, dijo Penelope, actualmente estoy revisando los fondos discrecionales de sus operaciones de cobro en el distrito de la confección. Está operando con una pérdida del 22% anual. Está pagando sobornos a inspectores que ya fueron procesados por el Estado, lo que significa que está tirando los fondos del sindicato a un agujero negro. La boca de Thomas se abrió, pero no salió ningún sonido. A partir de esta mañana, continuó Penelope con suavidad, su presupuesto discrecional queda congelado. Cualquier gasto superior a $500 requerirá mi aprobación por escrito. Si quiere comprar una caja de balas, tendrá que presentar un recibo detallado. Thomas se giró lentamente hacia Larkin, los ojos abiertos de indignación. ¿Vas a dejar que haga esto? Me está cortando las piernas. Está evitando que sigas desangrando mi dinero, corrigió Larkin. Sus ojos estaban muertos, fijos en su primo. Ella es la directora de finanzas. Le respondes a ella en todos los temas monetarios. Si vuelves a hablarle con ese tono, te vas a encontrar manejando las rutas de desechos de Staten Island. ¿Quedó claro? El silencio en la oficina era sofocante. Thomas miró a Larkin, comprendiendo con un frío golpe de realidad que su primo no estaba bromeando. La jerarquía había cambiado. El chiste se había convertido en el juez. Thomas tragó con dificultad, la mandíbula tensa. Le lanzó una última mirada venenosa a Penelope. Esto es un error, Larkin. Se dio la vuelta y salió a zancadas de la oficina, dejando que la puerta de cristal se cerrara de golpe tras él. Penelope permaneció perfectamente quieta hasta que los pasos pesados de Thomas se desvanecieron por el pasillo. Lentamente, exhaló, los hombros bajando una fracción de centímetro. «Va a tomar represalias», dijo en voz baja. «Que lo intente», dijo Larkin. Caminó hacia el escritorio de ella, inclinándose ligeramente hasta quedar a su altura. El aroma a cedro y aire frío la envolvió. «Tú manejas los números, Penelope. Yo manejo a los monstruos». Se dio la vuelta y regresó a su corredor privado. Penelope observó la puerta vacía durante un largo momento. Luego tomó la memoria USB plateada, la conectó a la terminal y comenzó a mover millones. Pasaron 3 semanas. La transición fue brutal, agotadora y completamente impecable. Penelope reorganizó la arquitectura financiera del sindicato con la implacabilidad de un cirujano estirpando un tumor. Cortó el peso muerto. Optimizó los pagos de extorsión. Aterrorizaba a los capitanes operativos con solo enviarles hojas de cálculo con sus ineficiencias resaltadas en rojo brillante. Rápidamente aprendieron que ser convocado a su oficina de la esquina era mucho peor que una golpiza física. De una mandíbula rota te podías recuperar. De una auditoría de Penelope Goods, no. Trabajaba jornadas de 15 horas. Larkin le seguía el ritmo. Existían en un estado de aislamiento altamente funcional y sobrecargado de cafeína, en sus oficinas contiguas.
La pared de cristal entre ambas había sido esmerilada por seguridad, pero el corredor privado seguía abierto. Se pasaban archivos, compartían cenas frías para llevar a medianoche, y hablaban en un lenguaje abreviado de evaluación de riesgos y reasignación de activos. Era profesional. Era necesario. Y la tensión entre ellos se estaba volviendo insoportable. Cada vez que Larkin le entregaba un documento, sus dedos se detenían un segundo de más contra los de ella. Cada vez que Penélope levantaba la vista de sus pantallas, lo encontraba parado en la puerta, observándola con un hambre oscura y pesada que apenas se molestaba en disimular. La dinámica había cambiado de depredador y presa a dos depredadores en la cima, dando vueltas dentro de la misma jaula, sin que ninguno de los dos supiera del todo quién debía atacar primero. El punto de quiebre llegó un martes por la noche, a la 1 de la madrugada. La lluvia azotaba los ventanales del piso al techo de la oficina de Penélope, distorsionando las luces de la ciudad en franjas de neón sangrantes y furiosas. El piso estaba completamente vacío, sumido en la oscuridad, salvo por los charcos de luz que caían de las lámparas de su escritorio. Penélope miraba fijamente una línea de código en su monitor principal, frotándose las sienes. Un dolor de cabeza sordo y pulsante se había instalado detrás de sus ojos alrededor de las 8, y se negaba a irse. Volvió a rebotar, murmuró. Larkin apareció en la puerta, sosteniendo 2 vasos de whisky. Entró y dejó uno cerca del teclado de ella. ¿La ruta de Belice? Sí. Penélope tomó el pesado vaso de cristal, dando un sorbo agradecido. El ardor la centró. La empresa fachada secundaria está rechazando los protocolos de transferencia. No es una alerta automática. Alguien del lado receptor está bloqueando manualmente el depósito. Larkin frunció el ceño, arrastrando una silla y sentándose junto a ella. Se inclinó, su hombro rozando el de ella. Se sentía demasiado sólido, demasiado cálido en aquella oficina fría y cavernosa. ¿Quién controla el nodo receptor?, preguntó, mirando la pantalla. Javier Méndez, dijo Penélope, abriendo un dossier en su segundo monitor. Enlace del cártel. Maneja la distribución regional en la costa sur. Langdon solía tratar con él directamente. Méndez es un sociópata paranoico, señaló Larkin, la voz plana. Si está bloqueando la transferencia, sospecha que es una trampa. Sabe que Langdon ya no está. No confía en la nueva firma. Quiere una reunión cara a cara, dijo Penélope, señalando un hilo de mensajes seguros en la parte inferior de la pantalla. Envió un mensaje encriptado hace 1 hora. Quiere conocer a la nueva directora. Mañana por la noche. Miami. La postura de Larkin cambió al instante. La cercanía casual desapareció, reemplazada por una tensión rígida y enroscada. No. No es una petición, Larkin. Los fondos están en el limbo. Si se quedan ahí otras 48 horas, los algoritmos federales van a marcar el volumen. Perdemos $12 millones. Dije que no, repitió Larkin, poniéndose de pie de golpe. Se alejó del escritorio, pasándose una mano por el cabello oscuro. Yo iré. Llevaré un equipo a Miami, me sentaré con Méndez, y lo obligaré a autorizar los códigos de recepción. Penélope giró su silla para quedar frente a él. No puedes. Méndez no quiere músculo. Quiere al arquitecto. Necesita saber que la persona que aprieta los botones no es un agente federal que se apoderó de la laptop de Langdon. Si llegas con un equipo, va a quemar las cuentas y desaparecer. Es un ejecutor del cártel, Penélope, espetó Larkin, girándose hacia ella, los ojos ardiendo. Despelleja gente viva por desviar fondos. No vas a ir a una reunión con él. Soy la directora de finanzas, le respondió, su voz elevándose, igualando su volumen. Se puso de pie, el agotamiento reemplazado por un repentino y feroz golpe de adrenalina. Esta es mi ruta. Estas son mis cuentas. Me pusiste en esta silla para arreglar la máquina. Déjame arreglarla. Tú arreglas los números aquí adentro, dijo Larkin, dando un paso hacia su espacio, cerrando la distancia hasta quedar a centímetros de ella. La miraba fijamente desde arriba, la mandíbula tensa. No vas al terreno. No te sientas en una habitación con hombres que ven la vida humana como un error de redondeo. Penélope lo miró fijamente. No se echó atrás. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad, denso de ira y de algo mucho más peligroso. ¿Hombres como usted?, preguntó ella en voz baja. Larkin se detuvo. Las palabras lo golpearon como un impacto físico.
La miró fijamente, la ira en sus ojos fracturándose, revelando el pánico crudo y desesperado que se escondía debajo. No quería que ella estuviera a salvo porque fuera un activo valioso. Quería que estuviera a salvo porque la sola idea de que Javier Méndez la mirara le helaba la sangre. «No te voy a dejar entrar a una casa segura del cártel», dijo Larkin, la voz cayendo a un susurro ronco y desgarrado. «Entonces entra conmigo», respondió Penélope. Su voz era firme, aunque su corazón golpeaba contra sus costillas. No dio un paso atrás. «No lleves al equipo. No lleves a Thomas. Llévame a mí. Tú eres la vergüenza de la familia. Yo soy tu representante. Le mostramos un frente unido. Méndez respeta el poder. Si él te ve respaldar mi jugada, va a liberar la retención». Larkin la miró. Miró la línea dura e inflexible de su mandíbula, el fuego oscuro en sus ojos. Ya no era la secretaria tímida. Y tampoco era solo una tiburona corporativa. Era su igual. Ella entendía la violencia, el riesgo, y estaba dispuesta a meterse en la sangre para proteger su imperio. Larkin extendió la mano, cerrándola alrededor del brazo de ella, un agarre firme, posesivo. «Si algo sale mal», dijo Larkin, su pulgar rozando la seda de la blusa de ella, los ojos fijos en los de ella. «Si él respira en tu dirección de la manera equivocada, los números ya no importan. Voy a quemar toda su operación hasta las cenizas». Penélope sintió un escalofrío recorrerle la espalda que no tenía absolutamente nada que ver con la lluvia fría golpeando el cristal. «Entendido», murmuró. «Empaca una maleta», dijo Larkin, finalmente dando un paso atrás, aunque sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Salimos al amanecer. A Miami no le importaba la lógica fría de Nueva York. Era una ciudad construida sobre calor opresivo, luz solar blanca y cegadora, y una humedad que se sentía como un peso físico sobre el pecho. Javier Méndez eligió una sala de conferencias privada con paredes de cristal en un rascacielos con vista a la bahía de Biscayne para la reunión. El aire acondicionado estaba tan alto que la habitación se sentía como un congelador de carne, un marcado contraste con el sol abrasador de afuera. Era una táctica de interrogatorio. A Méndez le gustaba que sus invitados estuvieran incómodos. Se sentó a la cabecera de una larga mesa de mármol, flanqueado por dos hombres con trajes de lino caros que se abultaban ligeramente en la cintura. Méndez mismo rondaba los 40 años tardíos, impecablemente arreglado, con un reloj de oro pesado que capturaba la luz dura del techo. No se puso de pie cuando Larkin y Penélope entraron. Larkin llevaba un traje ligero color carbón, su expresión una máscara de absoluta indiferencia violenta. Le retiró la silla a Penélope, esperó a que se sentara, y luego tomó el asiento junto a ella, ignorando por completo a los guardias armados. Méndez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el mármol. Miró primero a Larkin, ofreciendo un asentimiento lento y calculado. Luego sus ojos oscuros y muertos se deslizaron hacia Penélope. Ella llevaba un traje blanco hueso, afilado e inflexible. Se había atado el cabello oscuro en un moño bajo y severo en la nuca. Se veía como una verdugo recién lavada, lista para operar. «Sticks», dijo Méndez, la voz un barítono áspero. Esperaba un séquito fuertemente armado. «No a ti y a una auditora». «Ella es Penélope Woods», dijo Larkin en voz baja. Su voz no hacía eco en la sala amplia. Absorbía el sonido a su alrededor. «Es la directora de finanzas del sindicato Sticks. Es la arquitecta del nuevo sistema de rutas. Querías ver a la persona que aprieta los botones. Aquí está». Méndez se rió. Fue un sonido seco, raspante. Arthur Langdon era una rata, pero entendía el ecosistema. Sabía mostrar respeto. «Esta chica me manda un mensaje digital exigiendo la liberación de $12 millones en un nodo secundario. Yo no libero fondos del cártel a desconocidos, especialmente desconocidos que usan lápiz labial». Los dos hombres a los costados de Méndez sonrieron con desdén. Penélope no parpadeó. Metió la mano en su maletín de piel, sacó una sola carpeta manila delgada, y la deslizó sobre el mármol pulido. Se detuvo exactamente a 2 centímetros de las manos entrelazadas de Méndez. «Ábrala», dijo Penélope. Méndez dejó de sonreír. Miró de reojo a Larkin, que permanecía perfectamente quieto, observando el intercambio con una especie de orgullo oscuro y aterrador. Méndez abrió la carpeta. «Yo no exijo respeto, señor Méndez», comenzó Penélope, su voz calmada, resonando levemente contra las paredes de cristal. «Exijo eficiencia.
Cuando Arthur Langdon manejaba esta ruta, la pérdida operativa debido a sus comisiones de manejo era de aproximadamente 4% por trimestre. Usted alegó que era necesario para sobornar a las autoridades portuarias en la ciudad de Belice. Mendes miraba fijamente la única hoja de papel dentro de la carpeta. Su rostro permanecía cuidadosamente en blanco, pero un pequeño músculo en su mandíbula se contrajo. Comparé los horarios de las autoridades portuarias con las transferencias de la empresa fachada, continuó Penélope, recostándose en su silla. Usted no está sobornando a nadie. La firma digital en el extremo receptor de ese 4% desviado pertenece a una corporación fachada registrada en Panamá. Una corporación completamente propiedad de su cuñado. La sala quedó en absoluto silencio. El zumbido agresivo del aire acondicionado sonó de pronto ensordecedor. Los dos guardias cambiaron de peso, las manos acercándose a sus cinturones. Larkin no se movió ni un centímetro, pero sus ojos siguieron a los guardias. Estaba listo para matarlos a ambos antes de que sacaran sus armas de las fundas. Mendes levantó la vista del papel. La diversión había desaparecido por completo. Miró a Penélope como si ella acabara de materializar una granada activa sobre la mesa. Está desviando fondos de su propio cártel, Javier, dijo Penélope, dejando de lado el honorífico. Su tono era conversacional, lo que hacía la amenaza infinitamente peor. 12 millones de dólares de mi sindicato están ahora mismo detenidos en una cuenta de retención. Si no autoriza los códigos de liberación en los próximos 3 minutos, voy a presionar un botón en mi teléfono. Ese botón enviará este desglose financiero exacto al auditor principal del cártel en Sinaloa. Me imagino que son mucho menos indulgentes con una comisión de manejo del 4% de lo que Larkin lo es. Mendes la miró fijamente. Miró la línea dura e inflexible de su boca, la absoluta ausencia de miedo en sus ojos oscuros. Él era un hombre que traficaba con terror. Y se dio cuenta, con un golpe de náuseas, de que la mujer sentada frente a él era completamente inmune a él. Ella no sostenía un arma. Sostenía una hoja de cálculo, y esa hoja de cálculo lo iba a mandar a que lo despellejaran vivo. «Estás mintiendo», dijo Mendes con voz ronca. Penélope tomó su teléfono de la mesa. Desbloqueó la pantalla. No dudó. Su pulgar se cernió sobre el icono de enviar. 2 minutos, dijo. Mendes miró a Larkin. ¿Vas a dejar que haga esto? Va a empezar una guerra. Ella está haciendo las cuentas, Javier, respondió Larkin, la voz un zumbido bajo y letal. Te sugiero que le prestes atención. Lleva la cuenta con extremo prejuicio. Mendes volvió a mirar el teléfono. Miró la certeza fría y clínica en los ojos de Penélope. Tragó saliva con dificultad. Metió la mano en su chaqueta, sacó un teléfono satelital altamente encriptado, y tecleó una secuencia de números. Colocó el dispositivo sobre la mesa. Una pequeña luz verde parpadeó 2 veces. La retención está liberada, dijo Mendes, la voz espesa de rabia contenida. Los fondos se están enrutando hacia Belice. Penélope miró su propia pantalla. Actualizó la aplicación central que ella misma había construido. Los 12 millones de dólares desaparecieron de la cuenta de purgatorio y se depositaron de manera segura en el nodo principal del extranjero del sindicato Styx. Un placer hacer negocios con usted, Javier, dijo Penélope. Se puso de pie, alisó el frente de su traje blanco, y tomó la carpeta Manila. No la dejó atrás. Le enviaré un calendario revisado para las transferencias del 4º trimestre. Espero que se procesen sin demora, y sin el impuesto del 4%. Larkin se puso de pie. No le dijo una palabra a Mendes. Simplemente posó una mano en la parte baja de la espalda de Penélope y la guió fuera de la habitación helada, dejando al ejecutor del cártel sudando en el aire acondicionado. El bajón de adrenalina golpeó a Penélope en el instante en que la pesada puerta de roble de su suite de hotel se cerró con un clic. Era un penthouse amplio y opulento con vista al océano, bañado por la cálida luz dorada de la tarde. Pero Penélope no notó la vista. Sus rodillas de pronto se sintieron hechas de agua. Dejó caer su maletín sobre una mesa de centro de cristal y se apoyó pesadamente contra el respaldo de un sofá, presionando las palmas de las manos contra los ojos. Su corazón latía tan rápido que físicamente le dolía. Acababa de extorsionar a un jefe del cártel. Había mirado a un asesino a los ojos y había amenazado su vida con una transferencia de datos. «Toma», dijo Larkin. Ella abrió los ojos. Él estaba parado frente a ella, ofreciéndole un vaso de bourbon puro.
Ya se había quitado el saco y la corbata. Tenía las mangas enrolladas, revelando la tinta oscura de los tatuajes del sindicato subiendo por sus antebrazos. Penélope tomó el vaso. Le temblaba tanto la mano que el líquido ámbar se derramó contra el borde. Se lo bebió de un trago ardiente, jadeando cuando el alcohol golpeó el fondo de su garganta. Larkin tomó el vaso vacío de sus dedos rígidos y lo dejó sobre la mesa. No dio un paso atrás. Se quedó exactamente donde estaba, invadiendo su espacio, su presencia física pesada y estabilizadora. «Estabas temblando en el elevador», dijo Larkin, la voz áspera. «Estoy aterrorizada», admitió Penélope, la verdad saliendo a la fuerza. «Estoy aterrorizada casi cada segundo del día. Estaba aterrorizada en el cubículo. Estaba aterrorizada en la gala. Estaba aterrorizada en esa sala de cristal. No se te notaba. Ese es el trabajo», susurró ella, mirándolo hacia arriba. «Tú me enseñaste que los hombres de este mundo solo respetan la armadura. No dejas que vean la sangre». Larkin la miró fijamente. El sol de la tarde capturaba las ojeras oscuras y cansadas bajo sus ojos, la línea afilada de su mandíbula, la inteligencia feroz e inquebrantable que se negaba a romperse. Se dio cuenta de que jamás había visto algo tan magnífico en toda su vida. Extendió la mano y soltó lentamente el moño severo de su cabello. Los mechones oscuros cayeron alrededor de sus hombros, enmarcando su rostro. Ella no se apartó. Se inclinó hacia su toque, una rendición microscópica que envió una onda de calor directo al pecho de él. «Pasé 3 años caminando junto a tu escritorio», murmuró Larkin, su pulgar trazando la línea de su pómulo. 3 años mirando directamente a través de ti. Es el mayor fracaso de mi vida. «Estabas mirando al mueble», dijo Penélope suavemente. «Estaba ciego», corrigió él. No pidió permiso, y ella no se lo exigió. Larkin cerró el último centímetro entre ellos, su boca cayendo sobre la de ella. No fue un beso suave. Fue una colisión. Fueron 3 años de tensión reprimida, la adrenalina residual de sobrevivir a una reunión con el cártel, y la comprensión violenta y consumidora de que eran espejos exactos el uno del otro. Penélope agarró el frente de su camisa, atrayéndolo más cerca, igualando su intensidad desesperada. Sabía a Bourbon y a peligro. Él sabía a poder. Larkin la fue empujando hacia el borde del sofá, sus manos encontrando la curva de la cintura de ella, anclándola a él. Eran una colisión de libros contables y balas, de riesgos calculados y consecuencias brutales. Cuando finalmente se separaron, el sol se hundía por debajo del horizonte, bañando el penthouse en sombras profundas y magulladas de púrpura y oro. Penélope mantuvo las manos aferradas a su camisa, la frente apoyada contra su pecho, escuchando el latido pesado e irregular de su corazón. «Thomas va a hacer un movimiento», dijo en voz baja, la realidad de su mundo filtrándose de vuelta a la habitación. «Lo sé», dijo Larkin, apoyando el mentón sobre su cabeza. «Está sangrando dinero, Larkin. Está desesperado. Los hombres desesperados se descuidan. Va a intentar saltarse los nuevos protocolos, y cuando no pueda, va a ir por mí. No se te va a acercar a 15 kilómetros», prometió Larkin, su voz endureciéndose en absoluta certeza. «Si Thomas se sale de la línea, no lo voy a reasignar. Lo voy a enterrar». Penélope se apartó ligeramente, mirando hacia arriba, hacia los ojos fríos y pálidos de la vergüenza de la familia. «No», dijo. Larkin frunció el ceño. «No, no lo entierres», dijo Penélope, una sonrisa lenta y terriblemente fría curvando sus labios. «Audítalo públicamente. Despójalo de sus bienes. Congela sus cuentas. Y oblígalo a explicar cada centavo robado ante la comisión. Déjalo vivir, pero hazlo irrelevante. La muerte crea un mártir. La pobreza crea un chiste». Larkin la miró fijamente. Una risa baja y oscura retumbó en su pecho. Fue un sonido de puro y filtrado asombro. Él había construido una fortaleza de violencia, y ella acababa de mostrarle cómo convertir la arquitectura en un arma. «Tú», susurró Larkin, inclinándose para presionar un beso duro contra su mandíbula, «vas a ser la ruina absoluta de este sindicato». «Voy a duplicar tus márgenes de ganancia», corrigió Penélope, deslizando las manos hacia arriba para enmarcar el rostro de él. «Y lo voy a hacer viéndome devastadora». 2 días después, Penélope Woods puso un pie en el piso 42. Toda la sala de trabajo enmudeció, observándola caminar decidida hacia la suite ejecutiva. No llevaba gris. No miraba al piso. Entró a la oficina de la esquina,
la puerta de cristal cerrándose con un clic detrás de ella, sellándola dentro del imperio que ahora Theo gobernaba. La secretaria invisible había muerto. Larga vida a la directora. ¿Te dejó sin palabras la jugada maestra de Penélope en Miami? De secretaria invisible a reina indiscutible del sindicato Steves, su transformación es una clase magistral de supervivencia y estrategia. Si te encantó ver a Penélope usar su brillante mente para superar en astucia a los jefes del cártel y reclamar su lugar junto a Larkin, dale like a este video. Comparte esta historia con tus amigos que aman el romance oscuro y de alto riesgo, y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro próximo drama. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de Penélope? Nos vemos en el próximo video.